Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del sindicato PIR, que llevan años sufriendo una discriminación flagrante. Yo iba a empezar esta intervención diciendo que tenía sensación contradictoria. Por un lado, pues yo creo que hay alegría por esa sentencia de 13 de junio del 2024 que vuelve a dar la razón a la obligación de penalizar a las administraciones públicas que realizan contratos en fraude de ley con abuso de temporalidad y que nuevamente vuelve a obligar al Estado de España a hacer una transposición adecuada de la directiva que hace referencia a esta situación. Directiva, por cierto, del año 1999. Nuevamente vemos, claro, digo nuevamente porque van sentencia tras sentencia. Yo siempre, cuando vemos estas cosas y cuando luego veo las sentencias del Tribunal Supremo, que hacen como si las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no existieran, pues siempre me acuerdo de otras sentencias que fueron famosas y que tuvieron el mismo efecto devastador y perverso sobre la vida de muchas personas. Me estoy refiriendo a aquellas de las cláusulas suelo, ¿verdad? Cuando aquí el Tribunal Supremo inventó aquello de nulidad de pleno derecho, pero solo desde una fecha determinada y no desde origen, y tuvo que haber distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciéndole al Tribunal Supremo que no puede inventar el concepto de la nulidad de pleno derecho. Y nuevamente aquí estamos hablando del cumplimiento de la normativa europea y cómo la obligación que tienen los Estados miembros de transponer las distintas directivas tiene como consecuencia, por un lado, que pueda haber sanciones a los distintos Estados y, por otro lado, que la no transposición o la no adecuada transposición por parte de los Estados miembros conlleva el derecho de los afectados por ese incumplimiento a exigir ante los tribunales ordinarios el cumplimiento directo de esa directiva. Y así estamos desde hace un montón de años. Y resulta que lo que el Estado de España pretende hacer es saltarse la ley para aquello que le conviene. Y yo iba a explicar muchos temas jurídicos, pero me consta que hay muchos diputados y diputadas con muchos conocimientos técnicos y creo que aquí venimos a hacer política, no a decirle a los jueces lo que tienen que hacer más allá de que cumplan la legalidad vigente, porque eso es su obligación, pero no a decir cómo interpretar. Para eso están ellos y, en este caso concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero yo sí que vengo a hablar de las consecuencias que esto tiene. Ponía un ejemplo, que dirán, ¿tiene poco que ver? Pues también tiene mucho que ver. Estoy pensando en aquellas personas a las que la aplicación incorrecta de la declaración de cláusulas abusivas, de aquellas cláusulas suelo, conllevó el desahucio de sus viviendas, el estar en una situación de precariedad adicional como consecuencia de un incumplimiento que en muchas ocasiones nadie les compensó. Pues bien, lo mismo viene ocurriendo con muchos trabajadores y trabajadoras, empleados públicos o empleadas públicas que vienen trabajando con unos contratos en fraude de ley y a los que no se le aplica la normativa europea que impone. Me da igual, yo ya no voy a estar en el término jurídico, si hacerlos fijos, hacerlos indefinidos, indefinidos no fijos, da igual. La cuestión es que hay que estabilizarlos. Y lo pueden llamar fijeza, lo pueden llamar conversión en indefinido, pero la realidad es que no puede haber discriminación. Hace ya muchos años que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 15, contempla una consecuencia automática como consecuencia de la formación de un contrato en fraude de ley. Y no es otra cosa que considerar el contrato como indefinido. En ese sentido, hay que aplicar, en el caso del despido, en el caso de que proceda el despido, una conclusión, que es la indemnización, salvo que sea nulo, claro, una indemnización, no una indemnización de 20 días por año como si fuera un despido por causas objetivas, no, una indemnización que conlleve además una sanción del abuso de derecho a la administración pública. Este es un texto que no digo yo, lo dice la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y decía, tengo una sensación contradictoria porque en la anterior legislatura hablamos mucho de esto. Hablamos mucho de esto y nos pusimos de acuerdo desde muchos partidos de este arco parlamentario. Y la realidad es que muchos años después seguimos así. Y hubo una sentencia similar, anterior al 21, que dio lugar a una vergonzante ley que pretendía subsanar los problemas del incumplimiento de esa directiva, que era la Ley 2021, y que ha tenido que esperar hasta el 13 de junio del 2024 para que también vuelva a ser declarada como que no es suficiente para paliar
las consecuencias del fraude en la contratación. Estoy viendo aquí en mi mente, así me viene, al señor Baena cuando nombraba los datos de Miguel y María. A mí me recordaba la canción de Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, ¿verdad? Bueno, pues la precariedad de los trabajadores también se ve en aquella canción y se ve también en el sufrimiento que muchos trabajadores y trabajadoras en ocasiones con unas edades que les impiden acceder a un mercado, o que les dificultan, no les impiden, pero sí les dificulta acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. También es evidente la discriminación que por razón de edad opera en el ámbito de la empleabilidad. E incluso muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, con oposiciones, con notas brillantes en muchas ocasiones, que sin embargo, por el número de plazas que se habían convocado, claramente insuficientes, porque de facto se convocaban menos plazas de las que estructuralmente se necesitaban en la administración pública, o aquella vergonzante tasa de reposición que se prohibía y que impedía la contratación del número de empleados públicos necesarios para cubrir las necesidades estructurales del sistema, y que esto, ¿cómo se corrigió? Pues se corrigió contratando en fraude de ley a cientos o miles de trabajadores en nuestro país que ahora sufren las consecuencias de ello, y que ahora se les dice: no, usted tiene que someterse a una oposición con el principio de igualdad, mérito y capacidad. Ya la sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y distintas sentencias de nuestro propio país decían que muchos trabajadores ya habían cumplido el principio de igualdad, mérito y capacidad porque se habían presentado a oposiciones con anterioridad. Por lo tanto, atendamos las distintas resoluciones en este sentido. Dejemos de utilizar a la Administración pública para cometer fraude sistemáticamente y demos una respuesta inmediata, porque los trabajadores y las trabajadoras no tienen tiempo que esperar. Porque si se proceden a las extinciones de contrato con indemnizaciones vergonzantes, que no son en ningún caso sancionadoras de la condición del abuso, lo que nos estamos encontrando es que estamos condenando a los empleados y empleadas públicos a acudir a pleitos interminables para que, una vez que triunfan esos pleitos, como ha ocurrido con esta sentencia de 13 de junio del 2024, pero que ya había ocurrido en distintas ocasiones con anterioridad, pues no vean resuelto su compensación, al menos su compensación, hasta acabada en ocasiones su vida laboral, con los negativísimos problemas que genera en la vida de muchas personas que no tienen que soportar el fraude en ese sentido. Por eso planteamos esta iniciativa, que lo que pretende es hacerlo en distintas, es influir en determinadas cuestiones, porque luego hay un aspecto que voy a comentar muy brevemente, pero que también es fundamental, el punto quinto de esta proposición no de ley, más allá de todo lo que tiene que ver con la transposición de la Directiva 1999/70, todo lo que tiene que ver con dar cumplimiento a esa sentencia de 13 de febrero del 2024 a las que estábamos hablando, también aumentar el número de trabajadores públicos estables en nuestra administración pública, porque es evidente que hay un déficit importante de empleados públicos en nuestra administración. Dejen de adelgazar la administración, porque para garantizar los servicios públicos necesitamos de empleados públicos. Y, fundamentalmente, instar al Gobierno de España a establecer un nuevo proceso de estabilización de los empleados públicos interinos contratados en fraude de ley, procediendo a su estabilización en los términos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sé cómo nadie puede votar en contra de cumplir la normativa vigente. Todos y todas sabemos, o casi todos y todas sabremos, que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son también jurisprudencia consolidada de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, no caben excusas. Y el último punto, también hay jurisprudencia consolidada, es así ya en nuestro país, de que no se puede tratar diferente en función de la temporalidad de los distintos contratos. Y también instamos al Gobierno de España para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo o lo que ocurrirá en breve con ese concurso de traslados, por el cual habrá opositores que llevan años y años trabajando en la Administración pública que parten de 0 puntos. Sé que no es competencia del Gobierno de La Rioja. Estoy instando al Gobierno de España. Y lo razonable es que la antigüedad en la Administración pública, sea cual sea el sistema de acceso, debe computar a efectos del concurso de traslados. No es legal, no es lícito la discriminación como consecuencia de la temporalidad de la contratación. Les pido el voto favorable
porque muchos empleados y empleadas públicas de nuestra comunidad dependen de ello. Gracias, señora Moreno.